Hola a todos, mi nombre es Fabiola Frisancho, soy la directora del área de proyectos en educación y tecnología de la empresa Digigot. Les doy la bienvenida a nuestra temporada de workshops en los que compartiremos mucho aprendizaje y experiencias pedagógicas para ir utilizando diferentes recursos que nos ayudarán a trabajar con los niños de forma lúdica, dinámica y divertida. Bienvenidos entonces a este espacio de aprendizaje desarrollado por un equipo de especialistas y docentes que compartirán sus conocimientos y experiencias para el tema que trataremos en este primer workshop, el juego de construcción y su importancia en el desarrollo infantil. Este workshop se desarrollará durante 3 fechas. Al finalizar la edición de este workshop podrán recibir una constancia de participación. Pueden registrar su asistencia en el link que compartiremos en el desarrollo de esta reunión y en caso no hayan podido asistir, pues podrán volver a revisar el video en nuestras redes sociales, responder la pregunta que vamos a dejar al final del workshop en comentarios y tomaremos en cuenta su asistencia para la emisión de la constancia. Agradecemos a los profesores, padres y cuidadores que se han sumado a este evento. Este workshop se centra en los juegos con objetos y de construcción. Juegos que facilitan la exploración de propiedades de los objetos y la construcción de escenarios para jugar. Este tipo de juegos promueven aprendizajes asociados con la indagación del ambiente natural, social y tecnológico. El reconocimiento de que los objetos están construidos con distintos materiales, que los materiales de acuerdo con sus características resultan más adecuados para construir ciertos objetos que otros y que los materiales pueden experimentar distintos tipos de cambios. Enfatizaremos tanto el juego de construcción como la posibilidad de atender a las propiedades de los objetos a la hora de decidir qué y cómo construir en este sentido. Cobra particular importancia el acceso a fuentes de información diversas, centradas en los textos informativos que permiten indagar y comprender mejor las propiedades de los objetos y los diferentes diseños a la hora de resolver los juegos. Para este primer taller, denominado ¿Cómo puedo producir ciertos efectos actuando sobre los objetos?, trabajaremos el aprendizaje que permita descubrir y diferenciar características de los materiales y relaciones entre las características de los objetos y sus reacciones al variar la posición en el espacio y con otros objetos. Plano inclinado, la balanza, palanca, polea, el péndulo, la búsqueda del equilibrio, la estabilidad y el balanceo de los objetos. Ahora bien, el aspecto más importante del juego de construcción es que suma la actividad exploratoria e intencional de los niños. La aceptación de los límites que le imponen los objetos al operar sobre ellos. Se trata de un proceso que implica, por parte de los niños, el despliegue de sucesivos ensayos para lograr determinada construcción y la consecuente aceptación de las resistencias del objeto que no necesariamente se adapta a lo que ellos quieren lograr al manipularlo para una construcción. Por ejemplo, podemos presentarles a los niños un conjunto de materiales similares a estos, son guijarros o también conocidos como piedras de río, ya que toman la forma de estas que en la naturaleza son forjadas en su forma por la afluencia del agua que las vuelve lisas, en algunos casos son porosas. Este material es madera, tiene la superficie curva, por lo que resultará quizás más difícil poder apilarlos, lo que supone un reto para los niños. Los tenemos en esta propuesta, color natural, pero también podemos agregarle color. Piedras en colores pastel con diferentes tamaños. Y si quisiéramos todavía sumar mayor desafío a la creatividad de los pequeños, pues podemos utilizar los guijarros que tienen incrustaciones, como esta imitación de una de las piedras o gemas. Los cortes que tiene esta pieza sobresalen, están en alto relieve, entonces, como ven, va a ser más difícil superponer estas piezas
lo que le va a tomar mayor tiempo al niño para poder apilarlas y que además permitirá trabajar en la tolerancia al fracaso, porque probablemente más de una vez la torre que pueda construir se va a venir abajo. Cuando los niños trabajan con este tipo de material, primero han de explorar su color, el tamaño, el peso, el olor. Probablemente la madera tiene un olor especial. Del mismo modo, las piezas que tengan pintura tendrán un aroma especial y podrá intentar superponerlas. A ver, yo voy a hacerlo aquí. Bien, me quedó. Pero vamos a intentar hacerlo ahora con las piedras que tienen las incrustaciones. Tomaremos 3 piedras de diferente tamaño y por el hecho de que la superficie no es totalmente lisa, probablemente nos va a tomar más tiempo. Sin embargo, los niños podrán descubrir que en la superficie hay una base que es plana y que si exactamente colocamos la pieza encima de ese punto plano, podremos sostener una torre. Como ven, estos materiales no se adaptan a los bloques comunes que tienen los estudiantes para poder hacer construcciones, en los que los lados son iguales y superficies planas, por lo que puedo construir con facilidad torres o apilarlas, sino que me ofrece un reto adicional. En este taller revisaremos 2 tipos de juegos. Los juegos que surgen de las propiedades particulares de los objetos y los juegos de construcción. El objetivo en los juegos que surgen de las propiedades particulares de los objetos es aprender, descubrir, develar y comprender las propiedades de estos. Podremos trabajar con preguntas disparadoras como ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer este objeto? ¿Qué puedo hacer con este objeto? ¿O qué me permite hacer este objeto? Estos juegos ofrecen a los niños la oportunidad de ocuparse de problemas y preguntas diversas que surgen a partir de sus acciones sobre los objetos, las reacciones de estos y su observación. La acción, la observación y la transformación que se opera en los objetos iluminan la mente de los niños para inventar juegos nuevos o variaciones dentro del mismo. En estos juegos sugerimos trabajar con una propuesta diversa de materiales en los que cada uno pueda ofrecer un principio o una propiedad diferente a explorar o que se sumen todas. Por ejemplo, podemos trabajar con bloques sensoriales, que ustedes ya deben conocerlos. En este caso, estos bloques tienen un contenido líquido de diferente color y también en diferentes formas. ¿Qué propiedades podemos explorar aquí? Una importante va a ser el peso y que el peso cambia en función de hacia dónde se ubique la mayor cantidad de líquido. Otra propiedad va a ser el color. El color del líquido varía de una figura a otra. Puede encontrar figuras similares con diferente contenido de color. También trabajamos la luz, otra propiedad importante, la luz y la refracción. Si yo junto 2 bloques con un líquido diferente y lo pongo a contraluz, viendo de este lado, la figura que yo puedo ver a esa posición cambia de color y lo veré en color verde. Y es que los chicos van a poder comprobar que al combinar 2 colores tenemos un tercer color. El equilibrio. Si yo mantengo esta pieza en movimiento, pues el agua también se va a estar en movimiento, y cuando quiera superponerla sobre otra pieza que no tiene una base plana superior, es muy probable que la pieza se caiga. Entonces, para poder establecer el equilibrio, los niños descubrirán que solo cuando el agua se mantenga quieta, sin movimiento,
pues van a poder armar o apilar en una torre dos figuras diferentes, aunque esta no tenga una base plana para la construcción. Otro ejemplo de materiales serán los bloques de madera que tienen superficies internas de colores, acrílicos de colores, por lo que me permite rellenar el espacio con otros objetos mucho más pequeños, pero además también puedo trabajar, entre otras propiedades, el color, la luz, la reflexión de la luz. Estos bloques tienen diferentes colores, también tamaños. También los tenemos en diferentes tamaños. Otra propiedad, si podemos hacer las diferencias con los primeros bloques, será el peso, la estabilidad que tenemos para poder apilar una pieza sobre otra, porque estas no tienen contenido líquido que promueva la inestabilidad del bloque cuando el líquido esté en movimiento. Y al igual que el primer juego, pues podré superponer las piezas y a trasluz poder ver el color que surge de la combinación de las piezas que utilizamos. Uno que a mí me gusta muchísimo son los bloques imantados. Con los bloques imantados que tenemos, que se puede ofrecer en diferentes tamaños, los niños pueden comprobar la propiedad de la fuerza de atracción, ya son propiedades físicas, o también la fuerza de la repulsión. No podemos juntarlo. Y les causa mucha fascinación encontrar que normalmente una torre la puedo apilar y si la muevo, esta se va a derrumbar. Pero al trabajar con imanes, la torre se mantiene. Para ellos esto es uno de los descubrimientos más fantásticos cuando inician en el proceso de la construcción. Se pueden trabajar con piezas de diferentes formas. Vamos a ponerlo por aquí. Ninguna aquí. En todas repele y en esta sí atrae. Y también en tamaños, en donde el imán está escondido, está oculto. Aquí hay una fuerza de repulsión y aquí hay una fuerza de atracción, por lo que los niños podrán encontrar que a diferentes lados el imán ejerce diferente sentido en la fuerza. Lo interesante de trabajar con bloques que no tengan marcado en qué punto hay atracción y en qué punto se repele es que los niños pueden explorar infinitas combinaciones y recordar también ciertas características en la superficie del bloque que le den memoria de dónde se encuentra el punto en que pueden repeler o el punto en el que pueden atraerse. Si regresamos a trabajar con los guijarros, podemos hacer una comparación entre estos que pueden reflejar la luz, pero que el peso es muy diferente al de los guijarros de madera. La superficie también es mucho más lisa que los que están hechos de material natural. Y en estos también ellos pueden explorar la posibilidad de apilar y construir torres
con diferentes tamaños. Pero si podemos agregarle otras propiedades al uso de guijarros en los que ya hemos podido comprobar que se puede trabajar fácilmente la comprensión del equilibrio y el peso, pues podemos agregarle la reflexión. Si utilizamos guijarros brillantes en diferentes colores, los niños no solamente podrán comprobar que al reflejar la luz, esta rebota y tiene un reflejo en el muro o en alguna otra superficie, sino que además también se reflejan. Ellos también pueden reflejarse. La reflexión en superficies curvas no demuestran una imagen igual a la que tenemos en un espejo plano, por lo que van a encontrar que la imagen se deforma y será muy divertido para ellos encontrar en cuántas formas pueden ver su rostro cuando trabajan con reflexiones curvas. En este material también pueden construir torres, apilar torres con los diferentes tamaños. Agregando más propiedades para explorar, podemos trabajar con figuras geométricas muy diferentes a las más comunes que solemos utilizar en aula, como por ejemplo este dodecaedro, que además de que tiene 12 lados para poder apilar de diferente forma la construcción, o podemos unir entre dodecaedros en conjunto y ver que no se forma un muro parejo, sino que van a tener espacios vacíos al momento de unir, pues también podemos explorar la propiedad del peso si trabajamos con dodecaedros de diferente tamaño. Por el tipo de superficie que tiene este material, pues también puedo trabajar la reflexión de la luz y mi propia reflexión, mi reflejo. ¿Cómo se ve mi reflejo en un material que tiene la superficie plana? Para seguir construyendo, podemos trabajar también con materiales que tengan una diferente textura. Hasta el momento todo lo que hemos visto es duro. Pero podemos proponer también el uso de bloques de construcción en un tamaño gigante para el juego de roles, que tengan una estructura muy flexible, siempre cuidando que los componentes con los que han sido elaborados estos materiales cumplan con los requisitos de salubridad y no correr el riesgo de que tengan químicos que podrían dañar a los pequeños al momento de hacer uso de este material. Estos bloques que también permiten la construcción tienen una estructura muy interesante porque permite la apilación en una barra adecuada con la que los chicos pueden ir creando en su juego de roles casas de un tamaño real a su porte. La superficie rugosa también transmite esa sensación de tranquilidad y desestrés que algunos niños pequeños tienen cuando están jugando y ante la intolerancia al fracaso en las construcciones, pues suelen presionar o apretar estos materiales. Así que son muy pertinentes también contar con materiales de este origen que ayudarán a trabajar otras habilidades en los niños. En el caso de los juegos de construcción, el objetivo es superponer, apilar o alinear objetos con una intención que guía la acción de los niños, anticipada o no. La preocupación está centrada en armar y desarmar y en obtener un producto específico a partir de la combinación de los objetos: cubos, cajas, bloques, etc. Las construcciones varían en función del tipo de objetos disponibles: objetos para apilar,
juxtaponer, como cajas, bloques, tablas, tubos, objetos para encastrar, por ejemplo los mini ladrillos o los ladrillos de goma que les mostramos, u objetos con piezas de unión, tipo Lego, mecanos. El tema de la construcción puede variar. Podemos hacer un tren, es un objeto, o por ejemplo armar una granja, es un escenario sobre el cual el niño ha jugado. Ahora, ¿cuál es el rol del docente en cada uno de estos juegos? En los juegos que surgen de las propiedades particulares de los objetos, la intervención del educador es diferente en cada tipo de juego, dado que es quien conoce de antemano las propiedades que los niños podrán descubrir al actuar sobre los objetos. Debe estar atento a ofrecer alternativas, moderar acciones, dar indicaciones precisas y o a facilitar la exploración y el nacimiento de ideas novedosas al ayudar a combinar propiedades o favorecer el descubrimiento de formas diferentes de producir efectos deseados. Como lo hemos visto con los guijarros o las piedras brillantes, en los que podemos trabajar diferentes propiedades como el peso, trabajar el equilibrio, la reflexión de la luz, la reflexión de mi imagen, la refracción también. Observar y acercar objetos nuevos que ponen en cuestión las hipótesis de los niños. ¿Podré armar una torre utilizando estas piedras que no tienen una superficie plana? ¿Qué color puedo obtener al mirar a través de los bloques, de dos bloques combinando con colores diferentes en sus fondos? Ahora, en los juegos de construcción, el docente también tiene otro rol. Su intervención estaría centrada en dos ejes: la consigna del juego, que orienta o no el tipo de producto esperado. Ejemplo, podemos decir, jugamos a construir, que es totalmente abierto, el niño va a construir lo primero que se le ocurra o lo que desee, versus un jugamos a construir casas. Entonces podemos definir el objeto, la selección de los materiales a fin que respondan a las exigencias de la propuesta y sean en cantidad suficiente para potenciar las posibilidades de juego de los niños. Durante el juego, el profesor puede participar construyendo con los niños, aportando ideas, solucionando problemas prácticos y acercando nuevos materiales, etcétera, como los que hemos estado mostrándoles. En ambos tipos de juego, ya sea en los que surgen de las propiedades particulares de los objetos o en los juegos de construcción, es sumamente importante que el profesor, el papá o el cuidador tome en cuenta que debe seleccionar materiales variados y suficientes para el desarrollo de las actividades según la propuesta y la cantidad de niños que tengo en aula. Organizar el espacio de manera adecuada para que la propuesta, considerando el tamaño de los materiales y definiendo el espacio requerido y que no obstaculicen el juego. Otro tercer aspecto es que se facilite que cada niño cuente con un espacio suficiente para la construcción. Como vieron, en el espacio que yo he utilizado para mostrarle algunos materiales es reducido, entonces voy arrimando diferentes tipos de material, lo que termina saturando la posibilidad de imaginar qué puedo construir. Por eso es importante que cada niño tenga ese espacio para desarrollar su juego y que tenga a disposición los objetos necesarios para jugar. También se debe disponer de un tiempo prolongado a fin de posibilitar un momento de exploración que no necesariamente es considerado juego por los niños, y otro tiempo para jugar y poner en acto las ideas que los materiales les sugieren. Finalmente, es importante que el adulto, ya sea en el rol de padre o de maestro, participe aportando ideas, ofreciendo soluciones, problematizando situaciones, socializando logros y producciones. Jugando, netamente jugando. En suma, generando situaciones de reflexión acerca de las propiedades de los materiales y los modos de construcción, cuidando de no invadir el carácter lúdico de la situación. El objetivo del taller de hoy
es que el docente o el padre de familia pueda reconocer que los objetos están construidos con distintos materiales, que los materiales de acuerdo con sus características resultan más adecuados para construir ciertos objetos que otros, que los materiales pueden experimentar distintos tipos de cambio. Para esto, el profesor o el padre o el cuidador necesita conocer las propiedades que están por detrás de los objetos y que aparecen cuando los niños operan con ellos. De esta manera pueden hacer una selección adecuada de los materiales y diseñar las actividades que faciliten el juego. Esto no significa que deba enseñar conceptualmente dichas propiedades. En este sentido, los textos informativos no solo son una fuente para los niños, sino principalmente para el maestro, quien necesita saber con anticipación el contenido subyacente de la propuesta lúdica y las propiedades físicas de los objetos. Es decir, el profesor necesita conocer para enseñar, conocer para proponer un juego rico y eficaz para los niños. Incluso resulta necesario que el profesor, el papá, ensaye distintas construcciones a partir de variados materiales para probar las posibilidades, dificultades y limitaciones para construir en base a diversas consignas. Se debe tener claro que el propósito del trabajo de estos materiales con los niños es enriquecer el juego de construcción, brindando a los pequeños la diversidad de objetos que les permitan inventar y producir otros objetos y escenarios que los ayuden a pensar y que nutran su imaginación. Si en el juego simbólico un bloque puede ser un barco, en el juego de construcción se necesita combinar los bloques de una manera particular para que parezca un barco. Por eso el juego de construcción cristaliza, transparenta, refleja y pone fuera de los niños los productos de su pensamiento. Ahora, ante la interrogante, ¿cómo puedo producir ciertos efectos actuando sobre los objetos? Vamos a trabajar con dos modos y aquí terminamos este primer taller. El primer modo será actuar sobre los objetos y ver cómo reaccionan. En este caso, la consigna inicial frente a los objetos es ¿qué pueden hacer con esto? Es una consigna amplia orientada a la exploración y el descubrimiento. Por ejemplo, si les doy tablas finas y largas junto con maderitas de diferentes alturas, los niños pueden construir casas, puentes o caminos, pero también pueden jugar con el equilibrio, la superficie, etc. Y el segundo modo será actuar sobre los objetos para producir un efecto deseado. La pregunta cambia y orienta la acción. Por ejemplo, con los mismos materiales que en la situación anterior puedo proponer. ¿Pueden hacer puentes con estas maderas y tablas? ¿O cómo podemos armar toboganes y sube-bajas con estas maderas? La consigna es más cerrada y obliga a pensar en una forma particular de combinar los objetos a fin de alcanzar el efecto deseado. Llegamos al final del primer taller de nuestro workshop de construcción. Para recibir la separata de estudio de este taller, responde a la pregunta ¿qué pueden hacer los niños con estos materiales? Mira la fotografía y responde en los comentarios de nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Cuídense.